buscar un profeta, un libro profético que se llama Oseas. Es el libro que está inmediatamente después de Daniel. Claro que si no sabe dónde está Daniel queda lo mismo, pero bueno, ahí está. El libro del profeta Oseas. ¿Quién va a estar en el computador para la Biblia? Ok, pastor. Capítulo 4, versículo 6. El libro del profeta Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. La versión Reina Valera 60 de la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ahí lo tienen en las pantallas, porque le faltó conocimiento. Permítame compartir durante los próximos minutos acerca de un gigante más que debemos enfrentar, y totalmente desde nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. Le he llamado a ese gigante el gigante de la ignorancia. El gigante de la ignorancia. Indudablemente que tiene un valor agregado al decir el gigante de la ignorancia bíblica, para ser mucho más precisos, porque la expresión ignorancia pues abarca mucho, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que no sabemos, porque un ser humano no puede saber de todo. Entonces, si usted no sabe de cocina, entonces usted es un ignorante en la cocina, como me pasa a mí. Yo en la cocina solo sé probar, ¿cierto? Si usted no sabe nada de mecánica automotriz, pues usted es un ignorante frente a la mecánica automotriz, y lógicamente que no podemos saber de todo. Usted tiene un cierto conocimiento sobre ciertas áreas de la vida. Luego entonces dejarlo así solo como ignorancia, pues el tema es demasiado amplio. Por eso vamos a puntualizar acerca de la ignorancia bíblica, que es el tema que realmente nos interesa como iglesia, como hijos de Dios. Porque si soy hijo de Dios, tengo la obligación de estar conociendo las cosas de Dios. Independientemente de que usted sea panadero y no sepa nada de zapatería, ¿cierto? No está obligado usted a saber de todos los temas habidos y por haber. Pero si eres hijo de Dios, si te mueves dentro del vínculo de la familia de Dios, de la iglesia, si tú sumas como convertido a Cristo, es obligatorio que nosotros vamos obteniendo, en la medida que nuestra vida se desarrolla, conocimiento bíblico. Y se ha convertido en un gigante en la iglesia por diferentes razones. Pereza tal vez, indiferencia tal vez, falta de esfuerzo, falta de compromiso, falta de sacrificio. Menos, escuchen, hoy por hoy, año 2018, hoy por hoy, lo único que uno no puede decir, ¿por qué no se crezca en conocimiento? Es porque no tenga oportunidades. Eso tal vez lo podrían decir nuestros hermanos de hace 60 años, cuando la exposición de la palabra era limitada, cuando era hasta complicado acceder a tener una Biblia. Hoy no. Hoy no solamente usted puede tener una Biblia, sino 16, 18 Biblias en un celular.
o las puede comprar en físico y tenerlas en la casa. Puede acceder a distintos programas, puede acceder al internet, eso sí, a las páginas correctas, a escuchar muchas enseñanzas, y puede acceder principalmente y responsablemente a la iglesia local, donde se le enseña la palabra a la gente. Donde Dios en los últimos años se ha tomado muy de corazón, digamos, iba a decir otra expresión, pero mejor la cambio, en restaurar, en revivir el don de la enseñanza dentro de su iglesia. Donde hoy por hoy hay muchas instituciones teológicas, muchas buenas, otras no tan buenas. Donde hoy quienes quieren prepararse para la vida ministerial pueden hacerlo inclusive desde su casa. Pero nuestros padres en su época no tuvieron todas las prebendas y beneficios que tenemos nosotros hoy. Así que lo único que uno no puede decir hoy, que si uno no crece, el creyente no crece en el conocimiento bíblico, no es porque no tenga oportunidades, ni porque no haya fuente de crecimiento o de información. Hay otras razones, pero menos esa. Así que una de las cosas que le hace mucho daño a la iglesia es la ignorancia bíblica. Le hago una pregunta porque sé que usted tiene la respuesta. ¿Cuál es la mejor manera de combatir el error? Conociendo la verdad. La mejor manera de combatir el error es conociendo la verdad. ¿Qué es lo que le enseñan en la secularidad financiera, por decirlo así, en el ámbito financiero? ¿Cómo puedes identificar un billete falso? Conociendo las características del billete verdadero. No se les olvide que dentro de los parámetros proféticos, dentro de esos parámetros que tienen que ver con la escatología, que tiene que ver con la finalización de los tiempos, que una de las cosas que tendría manifestación tiene que ver con la herejía. La palabra airesis en griego, que significa error en materia de fe. Error en materia de fe. Y la única forma que usted puede identificar dónde hay error en materia de fe es queriendo conocer dónde está la verdad en la materia de la fe. Y te vas a encontrar con muchas propuestas y muchas consignas a nombre de la abejita Conavi, como decía antes la propaganda, a nombre de la Biblia, porque vas a encontrar multitud de gente diciendo, predicando cosas. Muchos predican cosas correctas, pero otros están empezando a introducir. La Biblia habla de herejías encubiertas. ¿Cómo la puedo discernir? Habla del engaño. Eso va a hacer que sea permeada la fe, la doctrina, y uno de los grandes problemas que vamos a tener, y que ya lo estamos viviendo, es cómo esto introduce la superficialidad o la mediocridad de la fe. Entonces hay que conocer la palabra de Dios. Y una de las cosas frente a la palabra de Dios es que nunca nos graduamos. Tú haces una carrera determinada, vas a la universidad y te plantean 4 años o 5 años, estás allí, estudias, haces todo lo que de norma y de ley tengas que hacer, y cuando terminas, ¿qué te dan? Un diploma. Y ese diploma te identifica como un profesional en esa determinada materia para lo cual has estudiado. Tienes la opción de seguir capacitándose, hacer actualizaciones o hacer maestrías, bueno, lo que sea, doctorados, y paras algún día. Con la Biblia no. Nunca nos graduamos. Nunca nos vamos a graduar en el cielo. Podemos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la Biblia. Y estudiar y estudiar y estudiar.
Y entre más estudiamos, nos damos cuenta cuánto camino todavía tenemos por recorrer en la palabra, porque la palabra es insondable. Significa, ¿sabe lo que significa el término insondable? No tiene fondo. No tiene fondo. Y uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea es la indiferencia y la pereza para adquirir el conocimiento bíblico cuando tiene todas las opciones posibles. Y ojo, que puede que usted no lo vea así, pero yo le invito a que lo explore. Tener la palabra y no estudiarla, tener tantas posibilidades y no estudiarla, es un grave pecado que estamos cometiendo delante de Dios. Entonces, hago la introducción con este texto. ¿Qué llevó al pueblo a la destrucción? Diga conmigo, la ignorancia. Hay dos aspectos para comenzar el tema, hay dos aspectos con la ignorancia. Permítame expresarlo así, dos tipos de ignorancia. La primera ignorancia hace referencia a la ausencia total o parcial de información. O llámele conocimiento, o llamémosle información, como quiera. Entro en una materia, me preguntan, ¿qué sabes de esto? Digo, nada. No sé nada. Nada. Si yo llamo a alguno de ustedes, permiso, Yamile, ¿lo puedo tocar o está muy santo? Si yo llamo a alguno de ustedes, no, ahí se lo coja mal y me encarte. Y yo le digo, Nelson, venga, toque algo aquí. ¿Usted qué diría? Ok. Álvaro, ¿se le mide? Una empanada de 500 para el que haga sonar esto, pero bien, que toque algo aquí. Carlos, usted tiene cara de saxofonista. No. O sea que en ese sentido la hermana Yamile sigue siendo la reina del saxofón en Filadelfia. ¿Qué estoy tratando de decir? Asegúrese que lo haya puesto bien, Yamile, no sé. Qué pena molestarlo, pero no ahí sea. ¿Qué significa eso? Que somos unos completos ignorantes frente a quién? Al saxofón. Significa, no sabemos nada. Lo único que sabemos del saxofón es que suena muy bonito, que es un instrumento espectacular y que en Filadelfia solo la hermana Yamile sabe tocar saxofón. Pero del resto de todos nosotros somos ignorantes frente al saxofón. O sea, no sabemos absolutamente nada, ¿cierto? Ahí está, ausencia total de un conocimiento, de una información, nada, no sabemos nada. Ese es un tipo de ignorancia, no saber absolutamente nada de nada. Pero hay una segunda ignorancia que yo le llamo, más es la ignorancia voluntaria, que es conocer pero pasar de largo. ¿Entiende? Sí tengo información, pero no me interesa. La ignoro significa paso de largo, como cuando estaba usted en algún recinto, en algún lugar, y usted vio que venía un conocido, y usted se quedó mirando para saludar, y la persona pasó de largo frente a usted, y usted se quedó ahí, y usted comienza a pensar. Y al final la conclusión es, me ignoró. Me ignoró. Es imposible que no me viera si era que venía de frente. Y eso le ha pasado a usted, me ha pasado a mí seguramente. Sobre todo cuando son personas que no deben plata. ¿Cierto? Nos ignoran, no nos ven. Esa es la segunda, el segundo tipo de ignorancia. O sea, que aunque sé, paso de largo, no lo tengo en cuenta. De las dos ignorancias hay en la iglesia. Hay quienes recién empiezan y lo único que de pronto saben es que Jehová es mi pastor.
pero solo teóricamente. Pero la segunda ignorancia que estoy mencionando es la más habitual en la iglesia y termina siendo la más peligrosa. Porque cuando usted no sabe nada de nada, dice, bueno, pues, ¿cómo le decimos a Nubia que toca el saxofón si realmente no tiene ni idea de cómo se coge? Porque esto hasta toca tener gracia para coger eso, ¿cierto? ¿De qué la puedo culpar? No tiene idea. Pero la segunda ignorancia es más grave. Porque en la iglesia de Cristo, todos nosotros tenemos un mínimo de conocimiento bíblico. Y muchas cosas que conocemos de la palabra hoy no las tenemos en cuenta. Significa que las ignoramos, las pasamos por alto. Se nos puede aplicar un texto que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, permítame desarrollar, seguramente que no voy a terminar hoy de compartir lo que quiero compartir, o bueno, hasta de pronto, no lo sé. Pero partimos acá. Leamos otra vez el texto de Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, porque le faltó conocimiento. Así sea que solo se aprenda esa frase. Si se puede aprender todo el texto, mejor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuanto qué? Desechaste. O sea, no te interesó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Conocías, sabías que había una palabra de Dios. Sabías que había una dirección divina, pero lo desechaste. El problema de Israel no fue la primera ignorancia que estoy compartiendo. El problema de Israel fue la segunda ignorancia. Porque el pueblo de Israel tenía conocimiento de ¿qué? De la ley de Dios. Cuando fue establecida, uno de los grandes trabajos de Moisés fue transmitir esa ley al pueblo y explicársela. Luego nace el ministerio de los levitas, el ministerio sacerdotal, y a ellos se les encarga el ministerio de la palabra, por llamarlo así. Y ellos eran los que leían, transmitían, traducían, interpretaban, enseñaban. Los padres en casa que recibían la palabra de los maestros que la enseñaban, eran los padres los que tenían que empezar a enseñarle la palabra ahora a sus hijos. ¿Se acuerdan? La famosa tradición oral. ¿Se acuerdan el texto? Y se lo repetirá cuando esté en la casa, cuando vaya por el camino, cuando esto, cuando lo otro. Y se convertía en una responsabilidad de todos. Luego entonces el problema de Israel no fue, yo no sabía nada que decía la ley. No, el problema fue la segunda ignorancia. Yo sabía, pero no me interesó. Yo sabía, pero lo pasé por alto. Entonces, por desechar el conocimiento, dice el texto, ¿qué dijo el Señor? Yo te voy a echar del sacerdocio. Porque es que un sacerdote sin conocimiento del sacerdocio, dígame qué tipo de sacerdote va a ser. ¿Sí ve? Recuerdan que el apóstol Pedro dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Y la obligación perentoria del sacerdote era el conocimiento de la ley sobre la cual servía. Y hoy tenemos un problema serio con esto. Así que vamos a tener que luchar contra ese gigante. Por lo menos yo lo veo así. Veo eso como un gigante en la iglesia, que se ha vuelto el gigante de la ignorancia, pero esa ignorancia también se interpreta como una rebeldía, falta de compromiso, como la indisciplina, el menosprecio, etcétera, que son las que se han levantado y no permite. El desarrollo de la fe está fundamentado sobre la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Se acuerdan que los discípulos una vez le dijeron a Jesús, aumentanos la fe? Y uno viene a decir, en ese
en esa consigna del Evangelio, no dice la Biblia, no dice la Biblia que Jesús lo llamó y dijo, vengan al frente, vamos a una administración de fe. ¿Sí? Entonces, no dice la Biblia que Jesús puso las manos sobre ellos y los sopló y le dijo, reciban fe. No dice. Por el contrario, registra el texto que la respuesta de Jesús nos pone a pensar. Porque la respuesta de Jesús a esa petición fue, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan? Hay una ratificación de la necesidad de la fe. Y ellos están solicitando aumento de la fe. Pero Jesús no respondió en ese momento la inquietud. ¿Y sabe cuándo lo respondió? Bueno, ceñidos al texto, a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pudiéramos acusar en esta noche que gran parte de nuestra deficiencia de fe está totalmente correlacionada con ese aislamiento e indiferencia que nosotros los creyentes contemporáneos tenemos frente al texto bíblico. Entonces yo le pregunto, ¿quiere que su fe crezca? No existe una administración de fe. Sé que existe un don de fe, 1 Corintios 12. Pero ese don de fe es una cosa diferente, en el sentido de que se está sujeto al esquema de los dones espirituales. Dice allí que el Espíritu reparte como Él quiere. Esta es una administración diferente, especial del Espíritu con quien Él quiere, que no tiene que ver propiamente con el desarrollo normal, natural, diario de nuestra fe, que es nuestra conexión con Dios. Este tipo de fe, según yo veo en la Biblia, no tiene una administración para imponer manos o regar un galón de aceite para decir, reciban unción de fe. Eso algunos lo predican y algunos siguen detrás de eso. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia bíblica, porque la Biblia no enseña de esa manera. La Biblia dice, necesitas tener fe. Y luego el Señor, a través de Pablo, por el Espíritu de Dios, dice, ¿quieres tener fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego, más adelante, coge a Santiago, al apóstol Santiago, y da una declaración. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Interesante. ¿Le parece interesante? Este es un gigante que tenemos que derribar. Hay que derribar este gigante de la ignorancia bíblica. Espero que el próximo martes se nos suba la asistencia a la escuela bíblica. ¿Sabe que hay muchas cosas que uno comparte en las escuelas bíblicas que uno no predica acá? Porque el Señor las tiene para esos momentos. ¿Y cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se pierde los creyentes por no sacrificar hora y media de su tiempo semanal para ir y recibir una clase, 2 clases, para ir conociendo? Yo le dije, nunca nos graduamos. Todo el tiempo se aprende. ¿Sabe? Filadelfia cumplió 18 años. Recién. Los que quedaron debiendo la ofrenda de aniversario todavía la pueden traer. Una broma. 18 años lleva Filadelfia. Llevo 18 años. ¿Cierto, novia? ¿A quién más le pregunto? Anita no está. Gladys está afuera. Llevo 18 años enseñando todos los años, martes tras martes. ¿Usted se imagina qué hemos enseñado en 18 años?
Solo en Filadelfia. Porque antes estuvimos en otra iglesia pastoreando y fueron 3 años, martes a martes, enseñando la palabra de Dios. Y las iglesias, no quiero decir esto, pero igual debo de decirlo. En el orden de los ministerios que el Señor da, las iglesias donde el Señor pone ministerios de enseñanza se hacen más responsables del conocimiento de la palabra, porque Dios pone gente allí que la explica. Yo no explico la Biblia porque yo sea más inteligente que usted o sepa más que usted. Yo lo hago desde la perspectiva del ministerio que el Señor me encargó. Y lo hago con gusto. Y me encanta hacerlo. Así que para la iglesia de Filadelfia y miles de iglesias en el mundo, donde Dios pone pastores que son maestros de la Biblia, van a ser más responsables de esto. Y en las demás partes no, también. Porque todo pastor explica la palabra. Todo pastor la predica, pero donde hay un ministerio de enseñanza hay mayor responsabilidad para asumirlo, para entenderlo. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Quiero llamarle a esto el principio fundamental. Para mí es tan importante este tema que estaba tentado en solo compartirlo esta noche y ya, pero me seduce la necesidad de generar un énfasis. Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, dijo Dios. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué pasó? Ok, usted mira ese texto así. ¿Qué ve en el texto? ¿Qué ve en el texto? Dijo Dios. ¿Ah? Palabra. ¿A qué hace referencia el texto? A la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda o de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que Jesús citó ese texto en el proceso ese donde Él fue tentado en el desierto después de su bautismo? Después, más adelante retomamos eso. La palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente, oiga, el libro. Ya, cada uno tiene una Biblia ahí o el celular. Y esta es la palabra de Dios. Este libro sí es la palabra de Dios. Aquí está consignada la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está encajonada en un libro. La palabra de Dios es lo que sale de sí mismo. Lo que Él determina, lo que Él dice. Y hay una característica fundamental de la palabra de Dios. Y es que tiene poder. Diga conmigo, poder. Dijo Dios, palabra. ¿Salió de dónde? De su boca. Dijo Dios. No dice el texto, pensó Dios. Porque hay cosas que usted puede pensar y no decir. El texto no dice, y Dios pensó. No, dice, dijo. Expresó su palabra. El Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Salmo 107, 20. Esto es bien interesante, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros hoy los creyentes contemporáneos nos imaginamos el libro, de pasta negra o roja o la que sea. No, la palabra de Dios no es solamente el libro, la palabra de Dios es su propia naturaleza cuando se expresa a sí mismo. Dijo Dios, sea la luz. Inmediatamente apareció la luz. Eso no cabe mucho en nuestra cabeza porque requiere una dimensión mucho más amplia en nuestro pensamiento. Y no estamos acostumbrados a eso. Además, perdóneme que lo diga, más desde una perspectiva general,
pero una de las grandes enfermedades modernas no es el chikungunya ni... Una de las grandes enfermedades modernas es la pereza mental. La pereza mental. Tratamos de ir por el camino que menos nos exija pensar. Por eso, discúlpenme, yo también soy parte del problema. Por eso nuestra juventud hoy está tan afectada, nuestra niñez, nuestra adolescencia, porque hoy las corrientes en el mundo invitan a los muchachos a hacer cosas, a pensar menos. Pereza mental. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Poder en su palabra. Génesis capítulo 2, por favor. Génesis el capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17. Comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Sobre qué creó? Sobre su palabra. Hágase tal cosa y tal cosa se hizo. Luego creó al hombre, lo estableció. Todo eso ya usted lo conoce. ¿Qué hizo Dios cuando estableció al hombre? Lo direccionó. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces Dios le dijo al hombre qué podría hacer y qué no podría hacer. ¿Y cuál era el propósito allí? Establecerlo, darle un orden de vida y preservarlo. Y preservarlo. Lo repito, establecerlo, darle un orden para su vida y preservarlo en ese orden. Entonces Dios le dijo, ¿le qué? Le dijo, ¿qué le dijo? No le hizo señas, nada que ver con el lenguaje de señas, no me van a malinterpretar, porque el lenguaje de nuestros hermanos sordomudos es el lenguaje de las señas. Para ellos las señas es como para nosotros las palabras, así que no me malinterpreten. Cuando digo las señas, hago referencia en el lenguaje de los oyentes, que muchas veces por la pereza de hablar, hacemos señas que ni nosotros nos las entendemos. Otra cosa es el lenguaje de las señas, no nos vamos a meter con eso, lógicamente que no. Pero aquí el Señor no le hizo señas a Adán, le habló, le dijo, mijo, aquí te establezco, aquí te pongo, te vas a encargar de todo esto, etcétera, etcétera. Pero, ojo, hay un árbol. Yo no sé cuántos árboles habrían en el huerto del Edén. Y ni vamos a aventurarnos a poner un número porque, no, ¿para qué? Pero lo que sí supongo es que tuvo que haber sido una buena cantidad de árboles. ¿Cierto? Y le digo, hay un árbol del cual te digo que no comas. No comas. Coma de todos los demás. De ese no. Y no vamos a entrar ahora en detalle, a hacerle una síntesis, una investigación al árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué significa? ¿Qué no significa? Porque quiero pasar de largo allí. Pero está Dios estableciendo al hombre, ordenándolo a través de su palabra. Entonces, ojo con lo que voy a decir aquí. No comas. ¿No comas de qué? De un árbol. ¿Cuánto le dijo el Señor? Un árbol. Vamos a Génesis capítulo 3, ahí enseguida. Versículo 1, que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe dónde se
donde se le dio inicio, por decirlo así, donde se materializó, se comenzó a materializar la degeneración del ser humano. Escuche esto, grábelo, escríbalo, lo que quiera. El primer ataque que se experimenta en el contexto de la naturaleza del hombre fue un ataque a la palabra de Dios. Ahora entiende por qué el compromiso del creyente con la palabra es tan complejo. Lo primero que se atacó en el huerto no fue ni siquiera el matrimonio, la familia. Eso viene después como unos resultados implícitos o explícitos. Pero realmente el ataque frontal en el huerto fue un ataque ¿a qué? A la palabra de Dios. El enemigo entró no atacando tanto a Adán y a Eva, entró atacando la palabra. ¿Qué es lo que dice el texto? Con que Dios les dijo. Aparte de todo, introduce su naturaleza verdadera, que es ser el padre de mentira, como dice la Escritura. Porque él le dice, que Dios les dijo que no comieran ¿de qué? De ningún árbol. Pregunto, ¿eso fue lo que leímos en el 2:17 y 18? ¿Qué era lo que Dios había dicho? No coman de uno, pueden comer del resto. Vamos a suponer, y voy a ser miserable allí, tacaño, ¿cierto? Vamos a suponer que habrían 300 árboles en el huerto. Dije que tacaño, porque yo creo que tendrían que haber muchos más. Pero vamos a ponerlo así bajito, 300 árboles. Y de 300 podían disponer de 299. ¿Cómo es posible? Ahí muestra la naturaleza suya y la mía, ¿no? Lo complicados que somos nosotros, hermano. Podíamos comer de 299 árboles, pero tuvimos que comer del único. No nos bastaron los 299. Ahí estamos pintados. Vuelvo aquí. ¿Qué atacó el diablo? ¿Qué fue lo primero que atacó? Atacó la palabra, la de Dios. Muy bien. Dios les dijo, pero ¿la qué? La tergiversó. Pregunto, ¿qué hace hoy el espíritu del diablo? ¿No hace lo mismo? Ahora, cuando logra atacar la palabra, ahora escuche esto que voy a decir acá, escuche esto. El diablo atacó la palabra de Dios, pero esa palabra que estaba sembrada en el hombre. Escucha esto. El diablo no pudiera atacar de una manera directa la palabra de Dios por sí misma, porque no puede hacerlo. La palabra de Dios identifica a Dios mismo, por eso su palabra es poder. Sea la luz, y la luz fue hecha. Pero cuando Dios puso su palabra en el hombre, ahí la ataca, porque ahí tiene la facultad de hacerlo. Tanto que se refleja en la tentación de Jesús en el desierto. Él no puede atacar por sí misma la palabra de Dios. No sé si estoy me estoy comunicando. Pero había una palabra de Dios, pero Dios la puso en el hombre. Como ya estaba en el hombre, Satanás tenía acceso al hombre para atacarlo. Y no atacó primero a Adán, él buscó atacar la palabra de Dios. Y como el hombre no cuidó la palabra de Dios, quedó totalmente al descubierto. Y luego Satanás lo atacó a él. La palabra de Dios te protege, pero tú tienes que proteger la palabra de Dios en ti. Cuando tú no proteges la palabra de Dios en tu corazón, quedas totalmente al descubierto para que ahora el diablo te ataque a ti. Eso es bien interesante. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los efectos del temor en nuestra vida. Hay una palabra de Dios, digo una generalizándola, pero específicamente hay muchas palabras de Dios hablando en contra del temor.
Y digo el temor porque el temor es algo muy natural entre los seres humanos. ¿Y qué dice Dios en términos generales acerca del temor en el hombre? No temas. Esa es la palabra de Dios, más allá de lo específico. No temas. Viene a mi mente, por ejemplo, la palabra de Isaías: no temas porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, etcétera, etcétera. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y así súmele todas las palabras que ahora se le puedan venir a la mente acerca del no temas. Pero la palabra de Dios frente al temor humano tiene una orden, una especificación, y es: no temas. ¿Están conmigo todavía? El mundial comienza mañana, no esta noche. No temas. Esa es la palabra fundamental de Dios frente al temor. No importa si es un temor a los lagartos, es un temor a los sapos, a las cucarachas o a las deudas. Hay una palabra que sale de la boca de Dios de una manera general y te dice: no temas. No le temas a la oscuridad. Nosotros estamos llenos de muchos temores y hemos asumido de manera natural los temores y hemos aprendido a convivir con los temores. Ojo, yo le pregunto si ese es el diseño de Dios. Que nosotros decidimos que algunas cosas las resolvíamos y las otras morimos con ellas, eso es un asunto suyo. Eso es un asunto suyo. Pero permítame decirle acá que el poder de Dios está diseñado para liberarlo a usted y a mí de todos nuestros temores. De hecho, hay un texto que lo habla de esa manera. Que usted decidió que el Señor lo librara de un temor definido, pero no el temor a las cucarachas, eso es problema suyo. Pero si usted le tiene temor a las cucarachas, debe de acudir a la palabra y decirle: Señor, libérame del temor a las cucarachas. Y no se ría, que es una verdad. Si una cucaracha de estas le salta y se le mete por el pelo o por otra parte, si usted puede darle un infarto. ¿Y quién lo mató? La cucaracha. No, usted se ríe, pero estamos hablando de cosas que realmente pueden ser una verdad y una realidad. Pero hay una palabra general: no temas. Si esa palabra usted la atesora, si usted cuida esa palabra lo cuida usted. Escuche esto: si yo quiero que la palabra me cuide, yo tengo que cuidar esa palabra también. Pero si yo no cuido esa palabra, entonces quedo al descubierto y ahí viene todos los contraataques de las tinieblas. No sé si me están entendiendo lo que estoy predicando esta noche. Eso aplíquelo todos los términos que pueda. Había una palabra sobre Adán: no comas de ese árbol. El diablo vino. El diablo sabía que para poder tener acceso a Adán y a Eva, tenía que primero derribar el escudo. Si no derriba el escudo que los protege, no puede tener acceso a ellos. Espero que usted esté recibiendo esta palabra de parte de Dios, porque le va a ayudar y me va a ayudar. Adán no se dio cuenta. Se desconectó por un momentico. Eva se desconectó por un momentico. Y esa desconectada momentánea, ¿cómo nos resultó y nos ha costado tanto a los seres humanos? Cuando logró Eva entrar en ese diálogo y permitir que el enemigo le trabajara. ¿Qué es lo que ataca la verdad? La mentira. ¿Cómo puede una verdad atacar otra verdad? No, porque el espíritu antagónico de la verdad es la mentira, no es otra verdad. ¿Cómo pudo atentar contra el escudo que les protege en la palabra con un espíritu de mentira que iba a chocar contra ese escudo? Por eso él dijo, con que Dios dijo que no coman de todos. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que Satanás no sabría cuál había sido la orden de Dios? ¿Por qué entonces entró así? Para poder trabajar a Eva y a Adán. Y los trabajó.
Pero para no ir más allá, primer ataque que el hombre experimentó no fue un ataque directo a él, fue un ataque primero a la palabra que Dios les había dado. Cuando nosotros permitimos que el enemigo ataque, que las circunstancias ataquen la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, si nosotros permitimos que ese ataque se dé y que ese ataque prospere, ahí vamos a fracasar. Lo intentó con el segundo Adán, como dice Pablo en Romanos. Primer Adán, el hombre caído. Segundo Adán, Cristo. Lo intentó con el segundo Adán, en el desierto. ¿Y qué le citó? Le citaba la palabra. Pero se la citaba a medias. Le quería atacar el escudo de la palabra citándole la palabra a medias. ¿Y con qué le respondió el Señor? Con una palabra completa. ¿Sabe qué fue lo que Jesús hizo en ese tiempo, en ese momento? Jesús protegió la palabra que había en él, siendo él mismo la palabra, claro está. Pero Jesús protegió la palabra. Como el diablo no pudo derribar la palabra que había en él, ¿qué dice después la palabra de la tentación? Al final de la tentación dijo, el diablo tuvo que irse y dejarlo por un tiempo, porque no pudo. Si el diablo no puede derribar la palabra de Dios en ti, no hay forma que te haga daño. ¿Sabe por qué tantos creyentes hemos experimentado momentos de derrota, de dificultad, etcétera, etcétera? Porque el diablo atacó la palabra en nuestra vida y nosotros la descuidamos. Capítulo 3 de Génesis, donde estamos, para leer el versículo 16 al versículo 18. Mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han tenido la experiencia ya de, bueno, hoy en día con el tema de la cesárea, pues, pero ese sufrimiento de el dar a luz, lo cual los varones nunca sabremos nada de eso, salvo un cólico renal, que dicen que es lo que más se puede parecer en el hombre a un dolor de parto. Entonces yo ya he tenido 4 partos. Y he tenido 2 hijitos. Que me acuerde, he botado 2 cálculos en diferentes ocasiones. Pero ese dolor del parto, no estaba diseñado por Dios. Dentro del diseño original, hermanas, no estaba que el tener el hijo o la niña o los niños fuera tan doloroso. Y entonces hay mujeres que cuando están ahí en el momento ya de dar a luz, le agarran la mano al marido, lo pellizcan, lo aruñan y le dicen, si es por culpa suya es que estoy así. No, hermana, es por culpa suya también. Porque Eva fue la que primero le escuchó la voz a la serpiente. Suena chistoso, suena curioso, suena tonto, pero es una realidad. Dice la palabra del Señor, versículo 10, de tu embarazo habría un dolor, pero no iba a ser tan terrible, y con dolor darás a luz. Y desearás. Esta versión está interesante. Y desearás controlar a tu marido. Ya quisiera ella. No, yo no estoy diciéndole nada a la pastora. Deseo será para tu marido, pero mire cómo las versiones modernas nos plantean una idea más completa. Dice en esta versión, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. 17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, ¿sí? Nelson, por eso es que no hay que hacerle caso a la esposa tanto. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Impresionante. Versículo 18. Los granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento
esto del sudor de tu frente habla del esfuerzo, del gran esfuerzo que hay que hacer, hasta que vuelvas a la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero mostrar? El resultado para Adán y para Eva, y posteriori para toda la raza humana, el resultado de no haber cuidado la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No cuidar la palabra siempre tendrá consecuencias nefastas. Pero déjeme usar una palabra nomás: disciplinas. ¿A alguien le gusta la palabra disciplinas? Disciplina desde la perspectiva de la corrección, que atañe sufrimiento. Disciplinas. Ahora, nos remontamos y volvemos al siglo XXI. ¿Se identifica? ¿Alguno de ustedes se identifica con esto? ¿Qué es lo que nos sucede por no cuidar la palabra de Dios? Que luego tenemos que enfrentar las consecuencias de no haberlo hecho. Y eso se llaman las distintas disciplinas de la vida. Anoche el pastor Diego compartía acerca de una clase de teología que está compartiendo los martes también, acerca de la teología del sufrimiento. Interesante, muy interesante. Y una cosa es, escuchen lo que voy a decirle, es parte de la materia que él está compartiendo. Una cosa es sufrir por causa del Evangelio. Otra cosa es sufrir por causa de nuestras torpezas, de nuestras rebeldías, de nuestras irresponsabilidades. O mejor dicho, otra cosa es sufrir por causa de no cuidar la palabra de Dios en nosotros. Entonces, cuando estés en el calor del sufrimiento, antes de decir cosas inapropiadas o hacerle reclamaciones al Señor, primero haga un vistazo. ¿Y esta disciplina será causa de qué? Estoy sufriendo solo por causa del Evangelio, que me puse a predicar el Evangelio y me persiguieron. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol? Que cuando uno sufre por hacer el bien, debe decir gloria a Dios. Pero cuando uno sufre por hacer lo incorrecto, todo este sufrimiento para Eva, para Adán, y luego no lo heredaron, porque así usted no tenga una herencia que le haya dejado su papá, su mamá, Adán y Eva sí lo heredaron a usted de por vida, con una naturaleza muy compleja. Por no cuidar la palabra de Dios. Y hoy la iglesia, los creyentes modernos, hemos descuidado tanto de la palabra de Dios. De hecho, yo no sé qué tantas cosas hubiera podido compartir Dios con Adán en el huerto. No me voy a poner a decir cosas. Pero la Biblia dice que Dios hablaba con Adán. Qué cosa tan maravillosa. Dios descendía al huerto. ¡Hey, Adán! Vamos a Oma hoy, tomámonos un tintico. Y tengo que decirte unas cosas. ¿Qué cosa? Me emociona pensar en eso. Yo me imagino a Adán ahí escuchando a Dios, Dios hablándole a Adán, Dios hablándole, diciéndole cosas, y él escuchando a Dios. ¿Qué tanto le dijo? No sé. Pero hoy nosotros podemos decir, pero y Dios no desciende al huerto a hablar conmigo. Todos los días Dios te habla. Casi que me siento tentado a decirle, hoy nosotros somos inclusive más responsables que el mismo Adán. Vuelvo y digo, no sé qué le dijo Dios a Adán. ¿Qué le reveló? ¿Qué no le reveló? ¿Qué le contó? ¿Qué no le contó? Pero hoy nosotros, a partir de tener un canon escritural completo, tenemos un panorama total, tanto desde el principio como hasta el final. Somos responsables de cuidar la palabra que Dios nos da.
Hay una gran ignorancia en esto. Una gran ignorancia, porque hoy el eje de nuestras vidas circula aquí. Esta palabra es para interactuar con ella, es para conocerla, es para interpretarla, es para vivirla. Bueno, voy a predicar de eso después. Vamos a orar. Dejamos ahí la introducción y luego miramos la segunda parte de esta palabra.